Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema transformada de fuentes. Nos piden encontrar el valor de Bx usando la transformada de fuentes. Notemos que en este ejercicio contamos con una fuente de corriente dependiente de voltaje. Y el voltaje X que necesitamos es el de esta resistencia de 2 ohms. Analizando este circuito, podemos ver que esta parte de aquí y esta parte de aquí los podemos transformar. Así que vamos a dibujar el circuito como nos quedaría. Y bien, el circuito transformando las fuentes nos queda de la siguiente manera. Las resistencias quedan con el mismo valor, la de 2 ohms, pero en paralelo con la fuente de corriente, y de este lado también. Noten que en las fuentes dependientes se aplica exactamente lo mismo. Ahora vamos a calcular el valor de esta fuente de corriente. El valor de la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje son los 6 volts de la fuente entre la resistencia de 2 ohms, que va a ser igual a 3 amperes. Ahora vamos a calcular el valor de la fuente de tensión. Voltaje es igual a I por R, que va a ser igual a 0.25 Bx, que es el valor que tenía, multiplicado por 4, que es su resistencia. Así que realizando la multiplicación, el voltaje de la fuente va a ser igual a Bx. Lo escribimos por aquí. Y aquí 3 amperes. Ahora, observando el circuito, podemos reducir esta parte sacando el equivalente de estas dos resistencias en una sola. Vamos a redibujar el circuito para ver cómo nos queda. Y bien, el circuito nos queda de la siguiente manera. Noten que está todo igual, excepto que ya redujimos estas dos por una sola. Vamos a calcularla. La resistencia equivalente va a ser igual al paralelo de las dos resistencias. Por lo tanto, va a ser igual a la multiplicación de ambas entre la suma de ambas, lo que nos da 1 ohm. Lo ponemos en nuestro diagrama y recuerden que de aquí a acá es nuestro voltaje X. Lo siguiente que vamos a hacer es notar que aquí podemos transformar esta parte como una fuente de voltaje y una resistencia en serie, con lo que tendríamos un circuito completamente en serie. Definimos los puntos A y B de la transformada de fuente y vamos a redibujar el diagrama. Y bien, ya tenemos el diagrama transformando esta fuente de corriente y esta resistencia por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. El valor de la resistencia se queda como 1 ohm y vamos a calcular el valor de la fuente. Voltaje es igual a I por R, corriente son 3 amperes de la fuente, esa, por su resistencia que vale 1 ohm, lo que nos da 3 volts. Colocamos su valor aquí. Y no pierdan de vista los puntos A y B de la transformada, ya que entre ellos está el voltaje que nos piden. Así que analizando esto, el voltaje Bx va a ser igual al voltaje en esta rama o en esta. Y al ser un circuito completamente en serie, todos los elementos comparten la misma corriente. Vamos a dibujarla por aquí como I. Y de aquí ya es fácil calcular Bx aplicando la ley de tensión de Kirchhoff. Así que vamos a aplicarla por partes para determinar lo que queremos. Vamos a ver primero esta parte de aquí. Esto nada más. Imagínense que lo aislamos. Vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff y escribimos desde este punto, el punto negativo de la fuente, menos 3. Seguimos la dirección de corriente. Aquí entra es positivo, aquí sale negativo, así que lo sumamos. Más 1 por corriente. Y como dijimos que solo esta parte,
más Bx igual a 0. Ahora de aquí vamos a despejar Bx sumando más 3 menos y de este lado y de este otro 3 menos y. Podemos ver que esto con esto se va, nos queda Bx sola del lado izquierdo y va a ser igual a 3 menos y. Ya tenemos aquí nuestra primera ecuación para encontrar Bx. Ahora solo tenemos que calcular la corriente y eso lo podemos hacer resolviendo el circuito de este lado, todo hacia acá con Bx. Así que vamos a hacer lo mismo, aplicar la ley de tensión de Kirchhoff. Recuerden que esto ya lo vimos y si no lo recuerdan hay videos en el canal. Empezamos desde el lado negativo de Bx menos Bx más, aquí entra la corriente, aquí sale 4i más Bx de la fuente más 18 de la fuente, regresa al mismo punto, entonces igual a 0. Esto con esto se va y nos queda 4i más 18 igual a 0. Vamos a despejar i, así que primero restamos 18 de este lado y restamos 18 de este lado, con lo que menos 18 más 18 se va y 4i va a ser igual a menos 18. Dividimos todo esto entre 4 para despejar i y la corriente va a ser igual a menos 18 cuartos. Ya tenemos la corriente, ahora solo la sustituimos en la ecuación de Bx para obtener Bx. Bx es igual a 3 menos i, que ya definimos que es menos 18 cuartos. Y resolviendo esto, nos queda que Bx tiene un valor de 7.5 volt. Y listo. Lo escribimos en la tabla de datos. Bx igual a 7.5 volt y así de sencillo ya resolvimos este ejercicio por medio de la transformada de fuentes. Si les gustó, like y compartir. Si tienen dudas en los comentarios, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.